que estamos en esta vía. Cuando quieran un repaso, yo voy a estar 15 días fuera, pero por el teléfono les doy un repaso. Por eso quiero meterme en el teléfono. Para cuando quieran repaso, volvemos, yo abro el teléfono y los saludo. ¿Cómo es esta? Ilmari, Mai, Agud, Ilmai, Ilimay, Ilimai, Ilimay, Ilimay. Ilimai. Eso se quedan sin herencia por los nombres y los apellidos. Sí, entonces yo después voy a hacer eso que ustedes dicen, lo meto en el teléfono y donde ande por allá haciendo una diligencia, ¡pum!, les mando un repaso. Aquí tengo un invitado que se llama Bruno. Es un perrito y ronca como cualquier persona cuando se duerme. Oigan si hago silencio. ¿No lo oye? No, yo no lo escucho. Bruno es un bulldog. Bulldog de esos, ¿cómo es? Francés. Franceses. Sí, y cuando se duerme ronca, mire, ay. Bueno, mire, estamos aquí con 31 y unos 15 de allá que de golpe salieron de clase. Entonces eso se lleva un número importante. Creo que vemos 38. Ahorita. Ah, bueno, fuera, porque usted lleva contado los que se han retirado. Sí, ahorita, bueno, se volvió a unir Nes Daniel, debe ser que se salió, pero ya se volvió a unir. Ahorita vemos, ya le Daniel, digo, habemos 40, creo que ya estamos los 40. uy, qué barbaridad. Eso no es fácil reunir tanta gente a esta hora. Sí, sí, ya están los 40. Ahí, no sé si abajito, ve usted que el número dice 40. No dice 31 más en el mío, no dice los 40. Ah, sí, Abajito, Windows más abajito 40 dice hay. 40. Ya los Ajá. vi, ya los vi. 40 hay. Bueno, pero eso no importa que todos aprendan. Es bueno que no aprendan todos, ¿sabes? Sí. Porque Rogelio Alarcón ha abandonado. Ay, Rogelio más bien dejó el pelero. Eso se vuelven a meter ahorita, seguro. Bueno, ya volvió a haber 40. Ya los vi abajo. Ujú, ya volvió Mostrarlos Rogelio. todos. Oh. ¿Ah? Ya volvió Rogelio. Sí, ya volvió. Bueno, mire, vamos a ir comenzando la clase. ¿O cree que esperemos unos minuticos más? No, pues si quiere vaya comenzando y cualquier cosa. Los que ya se metieron y se salieron se pueden volver a meter fácil. Ok, vamos a darle un chancecito entonces un poquito más a la revolución. Bueno, siguen los mismos. Voy a empezar, ¿sabes? Sí, está bien. Ahí se volvió a No unir me Paola. corte hasta, no me corte hasta que yo vea que te oiga. Ok, voy a abrir la pantalla completa.
Ajá. ¿La está viendo? Sí, ya. Listo. Si quiere de Listo. ocultar al botoncito de abajo. ¿Perdón? No, ya lo Ya, hizo. ya quité. Ok. Ok, bueno. Bueno. Gracias, Rosales, por ayudarme y orientarme. Bueno, vamos a continuar la actividad docente de el bloque de cirugía, en este caso la urología, la especialidad o la cátedra de urología. El segundo tema de importancia que yo les voy a presentar y del que vamos a hablar es la infección urinaria. Recuerdan que el día que terminamos y que hubo problemas, quedamos con algunas cosas y quiero repetirlas. Lo primero que quiero que sepan ustedes es que la infección urinaria es una enfermedad que la presentan o que es motivo de consulta, pero que en la mayoría de las ocasiones, cuando se sale de la frecuencia de edad y que el paciente no tiene algún componente anatómico funcional, no son realmente infecciones urinarias, sino que son cuadros de síndromes uretrales o cuadros de irritabilidad vesical. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo les trato cuando doy la clase de infección urinaria es que la infección urinaria, desde el punto de vista de manejo clínico o de comportamiento manejo clínico en el hábito médico-paciente, tiene un enfoque diferente y es el que van a ver en la segunda parte de este seminario y o de esta clase, donde yo voy a hablarles de lo que más enseñamos para que entren a la patología de la infección urinaria, pero que la aplicación médica o la aplicación clínica es diferente. Fíjense que la definición ya la tuvimos clara la vez pasada, el estado clínico o histopatológico caracterizado por la colonización de bacterias a nivel del tracto urinario. Es muy claro, dice que se presentan bacterias y que dan un cuadro clínico o se comportan con procesos o cambios histopatológicos. Como ven abajo, pueden presentarse en cualquier parte del árbol urinario, desde la uretra, que son lo que llamamos uretritis, y que quiero que recuerden que esto no lo vamos a tratar aquí, porque generalmente las uretritis están enfocadas en enfermedades de transmisión sexual. La vejiga, cistitis, la próstata, prostatitis, lo tratamos más dentro de nuestra especialidad. El riñón y la pelvis renal, sí, las pielonefritis. Y ven que termino con que es una consulta frecuente. Entonces, esta partecita en medicina siempre es importante tenerla presente, la epidemiología. Les mencioné ese día que era la segunda causa de motivo de consulta en la medicina, después de las enfermedades respiratorias. Fíjense que estas dos enfermedades o estas dos patologías son las más frecuentes y son muy calumniadas, como digo yo, porque le echan la culpa cuando no se sabe qué tiene, quienes le dicen, o esto es una infección urinaria o esto es una infección respiratoria. Claro, la respiratoria tiene más manifestaciones semiológicas, la tos, la expectoración, la dificultad respiratoria, se ve más y hay muchas veces, pero a veces no es un cuadro de una neumonía, es un cuadro de un proceso irritativo de las vías respiratorias o un proceso de laringotraqueitis y esa patología. Fíjense que lo que dice segundo es muy frecuente en la mujer fértil durante la vida sexual activa. Y eso tiene que ver con la anatomía que la vimos anteriormente. La uretra de la mujer es más corta, la uretra de la mujer está terminando dentro de casi de la vagina o el introito vaginal y la cercanía que tiene al ano. Fíjense que hoy les mencionaba a los estudiantes de medicina de quinto año que de cada 2 mujeres que uno vea, una puede consultar por infección urinaria. Y lo más importante también de eso es que de esas que consultan, un 20% van a seguir sufriendo de infecciones urinarias recurrentes. Y hay que tener presente eso. Y la última parte de esta epidemiología, siempre les recuerdo que el manejo de la infección urinaria, por lo que consulta el paciente, cuando les expliqué que la infección urinaria la mayoría de las veces no es causa, sino es una consecuencia porque haya algún defecto anatómico o funcional del árbol urinario o patologías
extraurinarias que tengan repercusión en el árbol urinario, como lo mencioné en la primera clase. Entonces ven que los hombres, las infecciones urinarias son menos frecuentes en los hombres, pero aparecen en los picos de la vida, o los niños, o los hombres en el primer año de vida, o después de los 55, 65 años, y eso viene en relación con enfermedad subyacente. ¿Entendido? O enfermedades o alteraciones anatómicas o funcionales. La siguiente consideración que les hago yo y que quedamos la vez pasada es que si bacteria era igual a infección, y quiero que tengan presente eso, que la bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina y no es igual a la infección. Hay que ver si hay una bacteriuria significativa y hay que ver si hay una bacteriuria sintomática o asintomática. Esta diapositiva que ustedes ven, la leemos. Bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina y no quiere decir que se hable de infección. Que sea sintomática o asintomática, que sea significativa o no, significativa es cuando es mayor de 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro. Pero hay que tener en cuenta que depende del germen y depende de la condición que tenga el paciente y el sitio donde se encuentra el paciente. Porque hay bacteriurias también que nosotros podemos conseguir la presencia de una pseudomona en una unidad de cuidados intensivos, en un catéter que retiremos a un paciente y que tenga 10.000 unidades formadores de colonia por mililitro, y para nosotros eso es positivo. No necesita que tener más de 100.000. Y si ese paciente tuviera 1.000 unidades de formadores de colonia, también sería importante para nosotros. Lo de sintomática o asintomática es que el paciente que tenga dos urocultivos positivos seguidos de bacteriuria significativa, y eso nos hace pensar a nosotros que ese paciente pueda tener importancia porque ya se esté repitiendo, pero que si es asintomática, aún teniendo el urocultivo positivo, siendo una bacteria de no una importancia que se trate, por decir, de Escherichia coli. Entonces, pudiéramos nosotros manejarlo como bacteriuria asintomática y no dar tratamiento. Claro, más adelante van a ver cuáles tratamos, así sea bacteriuria no significativa y que sea asintomática. La mujer embarazada o tener factores predisponentes. Como les dije anteriormente, hay situaciones donde, aún teniendo un recuento inferior a 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro, nosotros tenemos que pensar en la infección. Esto es importante. Yo quiero que lean esta listecita, porque es grande. La clasificación de las infecciones urinarias. Yo las puedo clasificar de acuerdo a la localización, clasificarlas de acuerdo a la duración agudas y crónicas, de acuerdo a la adquisición, no lo veo tan importante, de acuerdo a complicaciones. Estas complicaciones las utilizamos nosotros mucho para hablar de infecciones complicadas y no complicadas, de acuerdo a la etiología. Es importante porque aquí clasificamos las urinarias inespecíficas y las específicas, y a eso es lo que voy a hablar un poquito más adelante, de acuerdo al cuadro clínico que presente si es sintomático o no sintomático. Y esta última que pongo aquí, la clasificación de Steiner, que ya la voy a mencionar, bueno, cuando yo estudié urología y medicina, ya comenzando, se hablaba de la clasificación de Steiner. Fíjense esto, que es para docencia de cuarto año o de preclínica. Yo prefiero que manejen esta clasificación y que manejen estas manifestaciones clínicas, porque es lo que uno más puede preguntar en un examen. Según su localización, las infecciones urinarias las podemos clasificar en infecciones urinarias altas, como vimos anteriormente, que pueden ser el riñón y la pelvis renal. En las infecciones bajas tenemos la vejiga y la uretra. De lo que más nos va a importar, y quiero que recuerden que la clínica de las infecciones urinarias altas va a ser una muy clara, y la clínica de las infecciones urinarias bajas es otra, de la vejiga con la cistitis. ¿Entendido? Vamos a seguir. Según su etiología, recuerden que le dije que lo tuviéramos presente, hay las infecciones urinarias inespecíficas y las específicas. Las inespecíficas es de las que vamos a hablar hoy, y es las que se presentan o son producidas por diferentes gérmenes patógenos
que condicionan una sintomatología urinaria similar. Eso es por decir como un ejemplo. Un paciente tiene una infección urinaria por Escherichia coli, por Proteus, por Klebsiella, y las manifestaciones son más o menos parecidas. Da una infección y según eso nosotros no podemos hacer una diferenciación de cuál es el germen, excepto que tengamos el cultivo. En cambio, las infecciones urinarias específicas son aquellas que se produce una infección urinaria con un cuadro urológico o cuadro clínico característico, es decir, esa bacteria, ese germen, ese hongo va a dar un cuadro clínico que nos hace orientar a ese tipo de infección urinaria. La clasificación de Stalling se las voy a mencionar. Quiero que revisen en la literatura. Esta clasificación fue propuesta para el año 1980. Yo en la década de los 80 estaba terminando la medicina y empezando el posgrado de urología para los mediados, casi a finales de los 80. Entonces ven esta clasificación según Stanley, que habla de primoinfección, bacteriuria no resuelta durante el tratamiento, persistencia bacteriana y reinfecciones. Esta persistencia bacteriana y reinfecciones era la que nosotros manejábamos antes como infecciones urinarias recurrentes. La primoinfección era la primera vez que un paciente tenía una infección y podía no repetirla, o era la primera vez que llegaba y decía tengo estos síntomas, y se trataba y si mejoraba lo dejábamos. Y este es el otro grupo de lo que se llama bacteriuria no resuelta durante el tratamiento, es decir, le dimos tratamiento, no se mejoró, el paciente no se negativizó el cultivo y vuelve con un cuadro infeccioso. Entonces hay que ver si hay un factor o fue maltratado, o no se cogió el medicamento, o habían dos bacterias. Entonces, pero quiero que revisen en el libro porque ya yo no la tengo en uso, pero sí es importante por si alguien les pregunta si saben algo de esta clasificación. Poca aplicabilidad tenemos hoy día. La otra, que se la dije, la menciono y cuando vayan a quinto año de medicina van a ver que tiene más aplicabilidad, que es según sus complicaciones, según las complicaciones. Y se habla de infecciones urinarias complicadas, infecciones urinarias no complicadas. Y el cuadro clínico en esto pueden ser infecciones urinarias asintomáticas e infecciones urinarias sintomáticas. ¿Se dan cuenta lo que les comenté en las diapositivas anteriores, que podía ser bacteriuria significativa o pudiera ser una bacteriuria también sintomática o asintomática? Esta aplicación de según sus complicaciones y según el cuadro clínico tiene más aplicabilidad en el ejercicio médico, en la práctica médica o el ejercicio clínico. Esto es importante que lo recuerden. Yo lo pregunto a veces en el examen y les digo, dígame la vía de acceso, ¿cuál es más importante? ¿Cómo llegan los gérmenes al tracto urinario? Y la vía más importante la ven con un tilde, que es la ascendente, pero tenemos vía hematógena y a veces lo pregunto también, y eso lo van a ver en la segunda clase de infección urinaria, que es la tuberculosis urinaria, la vía hematógena. Ese llega a la vía urinaria por vía hematógena, pero también hay por vía linfática y por extensión directa. Hablan a veces o decimos que una enfermedad inflamatoria pélvica puede dar un proceso de cistitis, o una enfermedad de colon, una colitis, o un proceso inflamatorio de la vía digestiva de ese tipo, colon, por la cercanía del colon, el ángulo esplénico del colon al riñón, pudiera también compartir una infección. Fíjense la lista que tienen aquí de microorganismos que colonizan la vía urinaria y ustedes ven que se dividen en dos grandes grupos, los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos. Se darán cuenta que de los bacilos gram negativos, de primero tildé la Escherichia coli. El 90% de las infecciones urinarias es por Escherichia coli. Y la gran mayoría, pero también pueden ver cómo está el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, la Salmonella. Este grupo de estos últimos tres tiene que ver mucho con las infecciones urinarias intrahospitalarias. Estas tres que les menciono en último. Ahora ven del lado de los cocos gram positivos, pues ven todos estos estafilococos y estreptococos, y generalmente estas infecciones vienen por manipulación del tracto urinario bajo o por enfermedades a nivel de piel que por vía hematógena pudieran llegar a la vía urinaria. Fíjense que les dije
que era importante que recordaran esto. Dirían que por pregunta de examen, no es pregunta de examen para ustedes. Yo creo que las preguntas de examen quedaron en las primeras diapositivas de la clínica, de la frecuencia, el germen, la vía ascendente y entender que la clasificación de las complicaciones tiene que ver más con la práctica clínica. Fíjense que hablamos de infecciones del tracto urinario no complicadas. Quiero que hagamos un éxtasis, a una pausita aquí. Infecciones del tracto urinario no complicadas. Estas infecciones del tracto urinario no complicadas, la principal frecuencia o la mayoría de los casos la vemos en infecciones urinarias en mujer joven y no embarazadas. Esta es la frecuencia de ellas del tracto urinario bajo, mujer joven y no embarazada. Esto tiene que ver mucho con la anatomía del tracto urinario bajo en la mujer y tiene que ver mucho con las características o la vida, la situación que tenga la mujer en ese momento, porque tiene que ver mucho con la vida sexual activa que tenga esa mujer joven. Y lo dejo aquí resaltado porque este tipo de infección urinaria no complicada es la que nos llega cada día a nosotros, a nuestra consulta, y tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a tratar el lápiz que nos entrega a nosotros el egresado de una universidad y el Ministerio de Salud, el Ministerio cuando hacemos el registro de los títulos que nos permiten a nosotros darnos el código para el ejercicio médico. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener muy claro y tener presente que el manejo de infección urinaria no complicada en mujer joven no embarazada hay que ser un poquito más prudente, sobre todo en el suministro de antibióticos y en la evaluación. El segundo grupo grande que van a ver aquí son las infecciones del tracto urinario complicadas, ya sea tracto urinario bajo, como lo vimos en la localización, o sea, tracto urinario bajo. El tracto urinario bajo muy pocas veces se ve complicado. Puede ser que de bajo vaya alto y se complique. Entonces, hay que recordar que estas son infecciones que se presentan en pacientes con anomalía o alteración anatómica o funcional, o que tengan predisposición al desarrollo de una patología, o que también tengan fallas en el tratamiento. Resumiendo todo lo que está escrito aquí, esas son infecciones que se presentan en pacientes que tengan de base alguna alteración anatómica o funcional, que eso los hace predispuestos a hacer una infección complicada. Trátese esto de una alteración anatómica porque tenga una estrechez de la unión pielo-ureteral, no drena bien el riñón se dilata, se deposita la orina y es más fácil. Tenga un paciente un problema de un crecimiento prostático, son anatómicas o sean congénitas adquiridas, un crecimiento prostático. Ese paciente, como no drena bien la orina, se queda retenida en la vejiga, pues hace que la orina, al estarse ahí, predisponga a una infección. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y fíjense que en la primera le dije que sean pacientes que tenían alteraciones anatómicas o funcionales. Esas alteraciones anatómicas o funcionales es lo que nosotros hablamos de factores de riesgo. Y entonces nosotros vemos, llega un paciente con una infección urinaria baja, una muchacha joven de 22, 24 años, 30, 40, y lo que viene es con clínica de irritabilidad y nosotros decimos, bueno, esta es una infección urinaria baja no complicada y no nos complicamos nosotros tanto en pedirle y hacerle exámenes y mandarles tratamiento fuerte. Pero los factores de riesgo los clasificamos en 4 grupos importantes. Los estructurales, pues lo que dije anteriormente, que tengan una alteración, sea anatómica o funcional, o una enfermedad de base que condicione eso. Lo más frecuente que nosotros vemos son crecimientos de próstata, cálculo, obstrucciones de la vía urinaria a cualquier nivel, que tenga un paciente con problemas de la neurológicos, las vejigas neurogénicas que mencionamos tanto, o que un paciente haya sido operado y le hemos dejado un tutor o catéteres dentro de la vía urinaria o una sonda colocada. Pacientes que tengan problemas de enfermedades
metabólicas como la diabetes, o pacientes que estén en el momento de embarazo, y que el embarazo pues es un factor por el crecimiento dentro de la cavidad pélvica de un feto que está haciendo presión sobre vejiga y sobre el drenaje de las vías urinarias. Otro que nosotros tenemos que tener como factores de riesgo son los pacientes que estén inmunosuprimidos, pacientes que estén en trasplante y que estén recibiendo inmunosupresores, pacientes que tengan enfermedades del HIV, o pacientes que tengan enfermedades que lleven a neutropenia, pacientes como de estos que tienen, hablemos de leucemia, leucosis. Y no debemos olvidar que factores de riesgo es la virulencia que tenga el germen. Hay gérmenes que tienen más capacidad de virulencia que otros, y ahí también viene la utilización cuando estamos tratando un paciente, el uso del medicamento, que a veces sea resistente el germen al que estamos escogiendo. Entonces, estos factores tienen mucha aplicabilidad clínica cuando nosotros regresamos y vemos las infecciones del tracto urinario complicadas, donde dijimos que había alguna anormalidad anatómica o funcional y que hace predisposición a desarrollar una patología de la infección, pero que el problema es la enfermedad de base que tiene. Por eso le dije que tuviéramos presente las infecciones urinarias y que fueran según su complicación. Y fíjense que traigo este cuadrito, porque este cuadrito lo consigue uno en la literatura, en los artículos nuevos y en la clasificación, las guías europeas y las guías americanas para el tratamiento de las infecciones urinarias, la terapéutica. Pero yo siempre le digo, la infección urinaria se trata, pero tenemos que buscar la causa, y siempre estoy encima de eso, que lo que quiero que sepan es que la mayoría de las veces, si no está en el grupo que le dije, como infección del tracto urinario inferior no complicada, en este grupito que están las damas jóvenes y sobre todo con vida sexual activa, o con damas jóvenes con los hábitos miccionales, pueden dar cistitis. Pero que recuerdo que cuando caen en estos grupos de abajo hay que tener mucho cuidado en el manejo. Entonces, fíjense esta gran clasificación: las infecciones del tracto urinario inferior no complicadas, cistitis; infecciones del tracto urinario superior complicadas, pielonefritis, no complicada, perdón. La tercera, infecciones del tracto urinario complicada de la pielonefritis. Enfocamos los dos tipos de pielonefritis, complicadas y no complicadas. Infección urinaria en el embarazo, y mire, infección urinaria en el hombre, y lo ponemos de último, y cuando hay una infección urinaria en el hombre hay que estar pendiente. El último grupo, en el aparato genital masculino, y estas no las enfoco yo con ustedes porque esto es más de la especialidad de urología, más. Vamos a seguir. Entonces, fíjense, la cistitis aguda no complicada. Esta se ve en mujeres sanas, sin alteraciones estructurales ni funcionales de la vía urinaria. ¿Y cuáles son ellas? Cualquier dama como las que tenemos en el grupo de ustedes, de 18, 20, 22, 25, 30, 40 años, que se supone que no tengan ninguna alteración y se supone que están en esa edad, y que el cuadro clínico que les va a dar generalmente es la polaquiuria, la nicturia, la disuria, la urgencia miccional, que es lo que nosotros conocemos en nuestro servicio y en urología como un síndrome uretral. Generalmente dice que tienen dolor suprapúbico. Algunas consultan por incontinencia por urgencia. Tienen tenesmo vesical o la sensación de orinar después de terminar de orinar. Algunas tienen sangramiento en la vía urinaria por la irritabilidad que ha provocado la vejiga. Pero fíjese que este cuadro hay ausencia de síntomas generales. No hay fiebre, no hay escalofrío, no hay cefalea ni náusea. Es un cuadro localizado abajo y nosotros lo catalogamos como irritativo, y pocas veces cae para ponerle el nombre de complicada. Fíjense que esto es más desde el tipo de vista de aplicación clínica. A estos pacientes, esta cistitis aguda no complicada,
Ven aquí que se le pide un sedimento urinario, que es un examen de orina corriente y nos puede orientar a nosotros que está. Pero yo sigo pensando que el diagnóstico es más clínico con el interrogatorio y preguntando qué tiene. Este grupo de pacientes no complicados es el que yo a veces hago algunas críticas o algunas consideraciones de que estos pacientes, el tratamiento prácticamente es sin antibiótico, darle analgésico, darle antiespasmódico, hidratarlo y quitarle el factor de irritabilidad. Fíjense que se dice aquí que el urocultivo no está recomendado, ahí no hay necesidad de hacer un urocultivo. No se aconseja realizar antes del tratamiento ni de control. Solo haría uno un urocultivo en estos pacientes si tuviera una sospecha de que el paciente ya de una infección urinaria baja de vejiga ascendió la infección y tenga una pielonefritis. Que eso diríamos que o es una infección urinaria que está en vía de complicarse y que sea complicada. Cuando los síntomas no son característicos de una infección urinaria no complicada, que el paciente pueda tener fiebre, escalofrío, náuseas, malestar general. Y la presencia de que después que usted tenga un paciente que le haya dado un tratamiento, persista la infección. Entonces dice, yo lo traté bien, le di las normas, le orienté sobre los hábitos higiénicos y esto, y sigue. Entonces usted diría, concha, le estoy haciendo una infección, está haciendo una infección urinaria baja, que es la no complicada en recurrente. No se está complicando, pero voy a ver por qué está repitiendo. Y ahí sí vale la pena hacer alguna evaluación. Esta es una laminita que la tengo yo para los del posgrado y la voy a saltar para cómo se lee un urocultivo, si es bacteriuria significativa, quien tiene más de 100.000 unidades, pero hay unos casos donde se puede tomar como importante o significativo aún teniendo menos unidades. Fíjense el segundo grupo, que fue el que le dije que yo pregunto a veces en los exámenes, la clínica de una infección urinaria baja y la clínica de una infección urinaria alta, la pielonefritis. Fíjense, esta es pielonefritis aguda, no complicada. Los síntomas, comienzo brusco, hay fiebre moderada, hay escalofríos intensos, hay náusea, vómito, hay dolor lumbar, en general unilateral, del lado donde uno sospecha la pielonefritis. Y algunas veces se acompaña también con síntomas urinarios bajos, como lo tiene la cistitis. Pero los más importantes son los que manejemos a nivel, en el primero, que dijimos, los que mencioné anteriores. Y los signos, bueno, imagínense. Hay fiebre entre 38 y 40, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. En el examen físico hacemos una puñopercusión y es muy positiva. Hay que dar tratamiento y si este paciente con tratamiento mejora entre 48 a 72 horas, lo dejamos tranquilito y lo observamos. Ahora, si no hay respuesta entre 48 a 72 horas, podemos pensar que estamos ante una infección urinaria de esta que pensamos en que era una pielonefritis, que iba a ser no complicada si la enfermedad continúa, los síntomas persisten después de 48, 72 o 96 horas, pensamos en que se trate de una infección complicada y podemos cambiar la metodología de diagnóstico y tratamiento. Evaluación de un paciente con pielonefritis no complicada. Vuelvo, esto es más clínico para nosotros. Hacemos un cultivo porque ya tiene una infección urinaria alta, que es pielonefritis, que no esté complicada. No, tenemos que hacerle un urocultivo. Y en ese paciente, después de hacer el cultivo y el urocultivo y hemocultivo. Yo no siempre les hago hemocultivo, pero la literatura lo refiere y hay que mencionarlo. Luego a esos pacientes se le hacen un ecograma de la vía urinaria alta para descartar si hay una obstrucción y que de golpe nos reporte que el paciente tiene que algún hallazgo que nos diga, ay, este paciente hizo una infección urinaria alta, no complicada, una pielonefritis, pero mire lo que le apareció en el ecograma, tiene un calculito, o mire lo que aparece en el ecograma, un riñón dilatado. Entonces, eso nos haría a nosotros pensar en que hay la causa básica que dio la pielonefritis. Pero entonces a estos pacientes, nosotros de entrada no siempre le hacemos una urotomografía. Realizar una tomografía a las 72 horas. Bueno, eso es lo que manejamos los urólogos. Pero a mí a veces me llega un paciente
con, con, con una Urotac de una vez porque tuvo una pielonefritis. Entonces uno no va a caer en la polémica porque la hizo ni nada, pero se realizan Urotac a las 72 horas realmente. Si el ecograma no había nada y que el paciente no reportó, lo dejamos así. Pero si presentara algo en un hallazgo en el ecograma, como les dije anteriormente, o que el paciente tuviera algunas manifestaciones que condicionan que hagamos el estudio. Entonces, a las 72 horas le hacemos una Urotac si la curva térmica sigue con fiebre, si el paciente puede tener signos y síntomas de shock, de sepsis urinaria o una infección generalizada. Y si persiste la sintomatología, que usted diga, cónchale, le coloqué el tratamiento, estoy cumpliéndolo bien, pero persiste con dolor, hay signos un poquito de debilidad y decaimiento, el paciente está un poquito hipotenso. Entonces, aún recibiendo el tratamiento, nosotros podemos pasar a hacer el segundo estudio, la Urotac. Pero eso no es de complicarse para ustedes, eso es manejo médico. A veces uno hace una cosa, dice otra cosa. ¿Y cuándo hospitalizar una pielonefritis no complicada? Cuando nosotros vemos, la evaluamos como no complicada, lo estamos tratando ambulatorio, pero si el paciente presentara alguno de estos factores que voy a mencionar después, nosotros lo hospitalizamos para evaluarlo. Descartar factores de complicación. ¿Qué quiere descartar factores de complicación? Cuando nosotros vemos que el paciente pudiera tener un cálculo, pudiera tener un riñón dilatado, pudiera tener una próstata en el hombre grande, que la vejiga no le deja drenar y que está dilatando la vía urinaria superior. Como cuando un paciente vemos que está evolucionando mal, el paciente ya lleva 3 días de tratamiento y lo llama el paciente a uno o va a la consulta y le dice, doctor, yo no estoy muy bien. Cuando usted está viendo lo que dijimos anteriormente, clínica de sepsis, un paciente que usted le esté dando pastillas y diga que esa vía oral no la está colorando, tabletas, entonces lo puede hospitalizar para hacer el tratamiento endovenoso. Y lo que dijimos, que una pielonefritis que estemos manejando no complicada se convierte en complicada. Fíjense, se darán cuenta que esto es de más manejo clínico a nivel de pacientes, médico-paciente. Ahora, fíjense lo que mencioné anteriormente, y es importante porque ustedes están en 4º año, pero van ya para 5º y allá van a ver la aplicabilidad de esto. La bacteriuria asintomática. Yo le dije anteriormente que las bacteriurias asintomáticas hay que saber bien a quién tratar. Le llega a una persona a ustedes con un examen de orina, leucocitos incontables, y el paciente usted le pregunta, ¿qué tiene usted? No, doctor, yo no tengo nada. Yo tengo, no, pero mire que me hicieron el cultivo y sale Escherichia coli más de 100.000 colonias. Bueno, usted le pregunta cómo está, pero aquí es donde está. ¿Quién tiene más poder, el médico o el paciente? Y a ver si tiene temor de que se le vaya para otro lado, porque de pronto llega a mi consultorio y yo le digo, no, si usted no tiene nada, yo no lo trato. Y se va para el otro consultorio y el médico le dice, no, ¿y cómo no le puso tratamiento con un urocultivo positivo? Esto es grave porque se le van a dañar los riñones, porque va a pasar, puede tener un problema de una infección generalizada. Esto no lo digo yo, estos son datos sacados de las guías médicas europeas y americanas, donde al paciente, si no tiene manifestaciones clínicas, pudiera no dársele tratamiento o darle un tratamiento corto de 3 días, como dice aquí, corto de 3 días. Yo, en muchas ocasiones, si el paciente no me llega con cultivo, yo no lo trato. Le digo, tome agua, tómese esto, haga esto y ver. Ahora, ¿a quién trata uno con bacteriuria asintomática? Solo reciben tratamiento esto, mujer embarazada, y ya vamos a ver que dentro de la clasificación las pusimos a ello. Un paciente trasplantado, ¿cuál es la razón? Inmunosuprimido, o un paciente con HIV, o un paciente que tenga una leucosis o depresiones de médula ósea. ¿A quiénes tratamos? Los pacientes que tienen manipulación del tracto urinario. Yo hago una citoscopia o una resección transuretral, una operación de la vía urinaria baja y le pongo, aquí menciono los inmunosuprimidos. Y el tratamiento se sugiere cortos, y yo a veces digo cortos por no darle nada, pero a veces hay que saber a quién tiene uno delante, porque si usted no lo trata, como le digo, a veces pasa a otro médico.
Infección del tracto urinario y embarazo. Esta también se las menciono para que lo tengan en cuenta. Infección. La mujer embarazada está más predispuesta a infección urinaria, eso lo saben ya ustedes. Hay mayor prevalencia de bacteriuria y del 20 al 40%, de 20 al 40% de mujeres embarazadas desarrollan pielonefritis. Entonces, una mujer con una bacteriuria asintomática y embarazada, nosotros la tratamos porque hay un porcentaje de esto, entre el 20 al 40%, que pueden desarrollar pielonefritis. Y entonces ahí se nos complica un poquito porque el ginecólogo dice, ay, porque ustedes no les puso tratamiento si la vio, o viene el papá, o viene la esposa, o viene. Entonces hay que tener mucho cuidado al manejar la mujer embarazada. Fíjese que la infección urinaria en el embarazo, dicen los que revisamos la literatura y lo dicen los obstetras, que incrementa el riesgo de bajo peso del bebé al nacer, prematurez, hipertensión en el embarazo, que es lo que se puede dar de la preeclampsia, y anemia en el embarazo. Pero la mujer embarazada tiene un tratamiento diferente en infección urinaria que otras personas. La bacteriuria asintomática y embarazo, fíjense, aquí voy que lo dije anteriormente. Entonces, se realiza pesquisa cuando una mujer está embarazada. Los obstetras hacen pesquisa de bacteriuria y se realiza pesquisa activa de bacteriuria. Si hay presencia de síntomas y se considera urocultivo positivo, hay pesquisa. Si la paciente tiene síntomas, que se consulte por ardor, orinadera, malestar y tal. Un urocultivo no hay que esperar a que tenga más de 100.000 unidades por mililitro, por 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro, sino con un reencuentro de 10.000 ya vale. Y este es el tratamiento que les pongo, pero a mí no me gusta mencionar cómo tratar, pero sí es importante saber que en el embarazo se puede usar la cefalexina, en el embarazo se puede usar la nitrofurantoína y en el segundo trimestre del embarazo se pueden usar la sulfa, ni en el primero ni en el tercero, eso lo van a ver ustedes. Y a estas señoras embarazadas, al terminar el tratamiento, sí se recomienda un urocultivo de control en el tratamiento. Pero fíjense que en embarazo se hace la pesquisa activa de bacteriuria. Y cuando yo les dije a ustedes ahora que entre el 20 al 40% de las que tienen bacteriuria pueden desarrollar una pielonefritis, entonces eso es lo que hacen los obstetras, tratar, determinar, hacer cultivo y ver que algunas que tengan positivo el cultivo o que tengan síntomas, tratarlas. Vamos con infecciones urinarias no complicadas y recurrentes. Este es otro tema que hay que dejarlo también mucho dentro de nuestra especialidad, pero que ustedes deben conocerlo. Las infecciones urinarias no complicadas recurrentes. ¿Cuáles son esos pacientes? Pues esos pacientes que vienen por infecciones, 2 a 3 infecciones en un año o 2 infecciones en 6 meses y que son aquellas mujeres que y se ve más frecuente. Son esas mujeres que van a la consulta y que después que usted la ve por una infección una vez, a los 2 años la ve otra vez, en 3 años lo ve, algunas con infecciones urinarias recurrentes que durante un año hacen 3 y 4 infecciones. Esas pacientes que nosotros estudiamos y no le conseguimos ninguna alteración ni anatómica ni funcional, que hablo de mujer, fíjese que todo este entorno ha sido más mujer, porque ahorita es que vamos a tocar al hombre en infección urinaria, porque en urología el modelo para estudiar más es el hombre, porque vienen las patologías prostáticas, las patologías uretrales y esos factores. Pero fíjense, estas infecciones urinarias no complicadas recurrentes se ven en la mujer y es lo que nosotros muy frecuente vemos los urólogos en nuestras consultas, que vienen señoras ya no en la vida sexual activa, sino que se pueden ver después en la menopausia. Y esas son mujeres que tienen que ver con las alteraciones ya
hormonales que han causado. Y por eso, cuando una mujer menopáusica, hay quien se le da hormonoterapia, se le da profilaxia con antibióticos después de la actividad sexual, algunos recomiendan los lactobacilos, profilaxis con lactobacilos, se daba antes o todavía en algunas partes vacunas para prevenir. En nosotros los urólogos usamos durante un tiempo mucho el uromunal y se les recomienda los factores higiénicos y dietéticos. Pero este grupo se presentan la mayoría de las veces, la gran mayoría, las mujeres posmenopáusicas, pero también conseguimos grupos premenopáusicos de acuerdo a factores que sean la actividad sexual, el tipo de trabajo que aguanten mucho las ganas de orinar o el deseo ficcional. Y aquí vamos a ver el otro espacio, que son las infecciones del tracto urinario, pero que sean complicadas. Estas infecciones del tracto urinario complicadas casi se refiere siempre es a las pielonefritis. Y cuando nosotros tengamos 2 o 3 episodios de pielonefritis en una paciente, llámese hombre o llámese mujer, más que todo este es el modelo para mujer, porque el hombre lo enfocamos de otra forma, pero aquí, cuando nosotros tengamos infección del tracto urinario complicada, y este modelo de que tenemos aquí es para pielonefritis, eso se refiere a la mujer o al paciente que tenga 2 o 3 episodios de pielonefritis. Cuando nosotros tenemos que se repita, yo a veces, dependiendo del tipo de paciente y de que pueda hacerle a veces un eco y veo que hay alguna alteración, de una vez lo estudio. Pero cuando una paciente, por cuestiones de que venga de otro lado, lo trataron en el medio rural y lo vieron por pielonefritis, si tiene 2 episodios, yo hago una evaluación. ¿Por qué? Porque tengo que descartar si ese paciente pueda tener una litiasis en el riñón, una obstrucción que condicione dilatación, anomalías anatómicas, una vejiga neurogénica, ver si está haciendo una pielonefritis postoperatorio de cirugías urológicas. Hicimos una próstata, el paciente pudo quedar un poquito con debilidad del trígono vesical y refluye y hace una pielonefritis. Saber si el paciente es diabético y tenga factores más, que sea inmunosuprimido o que tengamos gérmenes que estemos tratando y que sean resistentes, gérmenes virulentos, resistencia. Pero cuando veamos infección urinaria complicada, generalmente es para el modelo de una pielonefritis con la clínica que les mencioné anteriormente. Y tenemos que ver en qué factor de estas causas está ese paciente. Fíjense que la evaluación inicial aquí, que no les había mencionado en estos pacientes, que ya estamos sospechando esto, como lo dije anteriormente, había que hacer un ecograma renovesical y generalmente lo programamos para una urotomografía, simple o contrastada. Y fíjense que por fin puse infección del tracto urinario en el hombre, porque a pesar de que el modelo en urología, el modelo que nosotros se nos presenta es hombre, se dan cuenta, pero es hombre. En la infección urinaria, el motivo de consulta es más la mujer, porque cuando a ustedes le llegue un hombre que esté en edad de, por decirle, no en el primer nacido, en la primera edad de la vida, sino a los 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, perdón, y venga con una infección urinaria el hombre, hay que estudiarlo. La mujer vimos que es complicada, no complicada, que si es baja o que si es alta. En el hombre no vemos. Mire, cuando un hombre consulta por cistitis, hay que estudiarlo. Estos días vi un paciente joven de 46 años, 45 años, no es prostático, pero vino con un cuadro de infección urinaria grave, con ardor, orinadera, molestia, y cuando lo evalué, tenía un cálculo en la vejiga. Y así otro tenía un lóbulo medio prostático, otro tenía una estrechez uretral, otro tenía un problema de hábitos higiénicos y de tipo sexual con la pareja, todas esas cosas. Pero aquí ven ustedes resaltar por primera vez en las infecciones urinarias el hombre, porque el hombre con infección urinaria hay que estudiarlo. Predominan en los extremos de la vida. Esto fue lo que yo le dije, porque estas diapositivas yo las tengo y a veces ni las miro para hablar con los estudiantes. Ellos predominan en los extremos de la vida. ¿Cuáles son los extremos de la vida? La infección urinaria están
en el primer año de vida y después de los 65, 50, 60 años. Hay que pensar en anomalías congénitas. Pero ¿dónde vamos a empezar en anomalías congénitas? Pensamos cuando nos consulte un niño de 7, 8, 5 años, 2 años con una infección urinaria y veamos si lo que tiene es una hipospadia, si tiene una epispadia, si tiene un reflujo o si presenta unas valvas de uretra posterior o una estrechez de uretra, ¿entiende? La prevalencia aumenta en mayores de 50 años. Claro, porque aquí entran las enfermedades prostáticas y por eso nosotros vamos a ver más que consultes por esto. Las prostatitis y orquitis deben ser consideradas infecciones del tracto urinario en mayores de 50 años. Esto es otra cosa importante. Las consideramos como infecciones urinarias del tracto, infecciones del tracto urinario en mayores de 50 años, porque si nosotros las conseguimos en 20 o 30 años, las vemos como infecciones de transmisión sexual, que podemos ver que la infección sexual de uretra por ahí pueda ascender a la vía de las vesículas seminales, del deferente y lleve, pero que nosotros las vemos prostatitis y orquitis como enfermedades de transmisión sexual, no como enfermedades de transmisión, sino como infecciones del tracto urinario. Y para terminar aquí, que no lo resalté, pero se lo resalto, hay que realizar imágenes ante una infección en el tracto urinario. Fíjense que cuando hablamos de mujer, veíamos que si era pielonefritis, cistitis, le dábamos tratamiento, la veíamos y como no le hacíamos nada. Si era pielonefritis y no se complicaba, la podíamos dejar quieta o hacer una ecogramita. Pero si es hombre con infección urinaria, hay que hacer imágenes. ¿Qué imagen? El que nosotros creamos. Un ecograma, una tomografía, una urografía de las que hacíamos antes, urografía por eliminación, si pensamos en una estrechez de uretra después de una protomía, o después de un traumatismo, una uretrografía. Entonces, yo siempre comento que la infección urinaria es una enfermedad que el médico que esté en el ejercicio clínico tiene que tener un poquito de conocimiento para que a la ligera un examen de orina no vaya acompañado de una vez con un tratamiento muy agresivo o que la infección urinaria de una vez vaya acompañado de un estudio de imágenes que muchas veces no es necesario. Pero sí quiero que la primera parte la enfoquen dentro de lo que yo llamo evaluación de preguntas, pero que la segunda parte la tengan muy en cuenta y que cuando yo doy a veces esta clase, las personas pensarán, algunos, sobre todo los de posgrado, dirán, cónchale, pero la infección urinaria, si los que más vienen aquí son hombres, sí, pero es porque ya van con patologías, ¿entiende? Alteraciones anatómicas o funcionales. Entonces, ya ellos tienen la causa de la infección. La cuestión está en las mujeres, que hay muchas que hacen infección sin causa, no se les conoce causa. Bueno, jóvenes, termino esta clase y voy a continuar con infecciones del tracto urinario, pero las infecciones específicas. Y al hablar de específicas, quiero comentarles sobre la tuberculosis urinaria, ¿saben? La tuberculosis urinaria, voy a apagar aquí porque no sé retroceder. La tuberculosis urinaria, voy a ver cómo cierro esto. Voy a abrir aquí, a ver. Ajá, aquí ya me abrió. Díganme ustedes, ¿me están oyendo? ¿Me siguen, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Me oyeron bien? Sí, ¿Cómo sí. me contenta? Bueno, fíjense que traigo a colación este tema. ¿Me oyen bien? Voy a continuar con la segunda de hoy. La tuberculosis urinaria. Cuando yo doy clase, pues, cuando yo hice mi posgrado de urología, porque en medicina no me hablaron casi de esto, y eso que Maracaibo, donde yo estudié medicina, es una zona que había mucha tuberculosis. Es más, había una isla que llamaban La Providencia, donde llevaban los tuberculosos en épocas anteriores, cuando la tuberculosis se veía como una enfermedad muy delicada y de aislar. Hoy día no, esto se trata como una infección cualquiera. Entonces, no recuerdo, pudo ser que me la dieron, pero no vi que le hicieran tanto enfoque a la tuberculosis urinaria. Cuando yo hice posgrado, vi pacientes y entonces a veces consultaba con médicos internistas de ahí del hospital universitario y ellos mencionaban que sí, ellos estaban muy acostumbrados y que generalmente los urólogos que ellos conocían siempre les referían pacientes con tuberculosis genitourinaria. Y
yo llegué a Valera y mi compañero de posgrado ahí del servicio, el doctor Luis Bisbal, también tiene la misma opinión conmigo de que la tuberculosis urinaria hay que buscarla, hay que pensarla porque la hay y muchos pacientes son tratados y no se sabe que tengan detrás una tuberculosis urinaria o genitourinaria. Fíjense la definición, no es ninguna sorpresa para ustedes, es una infección urinaria específica. Las que le mencioné anteriormente era inespecífica porque tenían la infección y uno no sabía si era por proteo, por Escherichia coli, por salmonella, o podía saber por qué era, pero ellas no dan la clínica para cada uno. La especificidad o no especificidad es sobre las manifestaciones clínicas. La tuberculosis tiene un comportamiento diferente a las otras, a pesar de que es una infección urinaria, pero esta es específica. Y es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Voy a seguir. Fíjense, y esto sí quiero que lo recuerden. La patogenia, recuerden que yo siempre les hablé que la patogenia hay que tenerla. La tuberculosis genitourinaria no es primaria, no es primaria. La tuberculosis es secundaria. Ella por un foco pulmonar o por un foco digestivo o por un foco ganglionar, y después supe que la tuberculosis puede ser también ocular y que puede ser articular, puede irse por vía hematógena, muchachos, por vía hematógena a ser siembras en el tracto urinario, llámese riñón, llámese próstata, llámese vejiga, llámese testículo, epididimo, ¿entendido? Entonces, recuerden que es una patología urinaria específica, infección, y que es secundaria a un foco pulmonar, digestivo o ganglionar. La diseminación, pues ya se la había adelantado, es diseminación hematógena. Por vía sanguínea, un foco sea de esos tipos, digestivo, pulmonar o ganglionar, va por vía hematógena a sembrar. Y la patogenia, ella se puede sembrar así, en el riñón, y produce lesiones a nivel de la corteza renal o la médula renal. Y en el tiempo, ella puede producir procesos de cicatrización y procesos de destrucción del parénquima. Y puede alcanzar el resto del tracto urinario por vecindad, por vía linfática o por vía descendente. Muchachos, miren, yo les voy a comentar. El primer tumor urinario que yo operé, estando recién llegado aquí para los años, cuando ya, porque yo me quedé un tiempo trabajando también en el hospital donde me gradué, regresé aquí a Valera y el primer tumor que operé, que me lo presentaron, pues no habían los alcances de una buena tomografía y todo eso. Saqué el tumor de riñón y después me reportaron que había no un tumor, sino que era una tuberculosis con destrucción del parénquima. Entonces, esta patogenia ven cómo da. Y entonces ustedes dirán, ¿y será importante? Sí, hay gente que se le daña el riñón. Fíjense que de eso ya eso va para 30 años, no he conseguido más con destrucción renal, pero sí hemos visto con uréteres alterados, con vejigas, con ductos fistulosos a nivel del escroto, y es por tuberculosis. Entonces la patogenia, como vimos, hay iniciones iniciales que son exudativas y producen destrucción, y hay lesiones tardías que son esclerósicas y producen retracción, y eso va llevando a destrucción del árbol urinario. Y este dibujito, pues es para que ustedes vean que el foco pulmonar por vía hematógena lleva al riñón y produce reacciones sudativas renal. Después produce un proceso de reacción vascular, que eso dura muchos años, fíjense, entre 15 a 20 años. Esto no es un proceso que dé de hoy para mañana. No, el proceso de la tuberculosis es crónico. Entonces, por eso ustedes pueden ver una caverna en un riñón o, como veían antes, una caverna en un pulmón. Y resulta que la tuberculosis la habían tenido a los 20 años y estaban a 60 años y veían el pulmón con la fibrosis. Y uno de los compromisos que da es que si ella va por la vía urinaria, el uréter, hay casos donde se han reportado estrecheces seriadas en el uréter y es lo que se llama uréteres arrosariados. Pero ven, esto
15 a 20 años. Y usted dice, ¿y tanto pasa? Sí, el paciente es como si no tuviera nada. Lo que puede tener son síntomas generales, malestar, fiebre, pero la gente no sabe que tiene la tuberculosis. Hay que pensar en esa enfermedad y buscar los antecedentes, saber si tuvo tuberculosis en la juventud y que se trató la tuberculosis, pero hizo un foco sistémico y tal vez a la parte sistémica no llegó porque el tratamiento es el mismito. Si por vía sistémica llegó al riñón. Fíjense la sintomatología. Y aquí les coloco, yo no les pregunto en el examen eso. Yo si acaso les pregunto en cuál es el origen primario de la tuberculosis urinaria o les pregunto cuál es el proceso. Pero esto es sintomatología inespecífica. ¿Cómo le pregunto a un estudiante de medicina? Dígame cuál es inespecífica. Inespecífica es porque ven lo que está aquí abajo. Puede tener fatiga, pérdida de peso, fiebre, malestar general, calores nocturnos, piuria, esto sí es importante, y hematuria, claro, pero esta piuria la da una infección de las otras, y una hematuria la da una infección de las otras. Entonces, ¿qué se concluye en este marco que les estoy colocando? Que la infección urinaria de tipo específica y que sea tuberculosis geniturinaria, hay que pensarla. Si no se piensa, no se diagnostica. ¿Y cómo la pensamos los urólogos? Cuando un paciente ya tiene un tiempito con un tratamiento por una cistitis y que le hicieron los estudios y que la señora tiene cuidado de hacerse el aseo, de que tiene cuidado en no aguantar las ganas de orinar, que no tiene problemas que la pareja sea, que las actividades sean sexuales sean un poco, pues diría uno, exageradas o agresivas. Entonces, fíjense que la sintomatología, vuelvo y repito, mire, la sintomatología, y vuelvo a repetir, dirán ustedes, la sintomatología es silente, el paciente puede tener un foco renal y no se da cuenta, pero ahorita con los estudios es más fácil diagnosticar y pensar, ven una lesión en un riñón, ¿qué será? ¿Es tumor? ¿Es un quiste? ¿O es una caverna por destrucción del parénquima? Entonces, en la vejiga, fíjense, da disuria, da polaquiuria, da dolor suprapúbico. Ah, no, este es igualito al síndrome uretral de la cistitis no complicada. Es igualito, no hay duda. Para poder hacer un diagnóstico hay que pensar en tuberculosis, porque es igualita. Claro, viene aquí que el paciente puede agregar lo que dijimos anteriormente, calores nocturnos, debilidad, pérdida de peso, entonces tendrá otra cosa. Fíjense en los genitales, esto yo lo he visto, fístulas crónicas. Hace 10, 15 años, no recuerdo, me llegó uno de los residentes de posgrado que tenía un paciente que estaba tratando desde hacía como 3 meses con una lesión en el escroto que parecía que el epididimo se había inflamado y había drenado. Yo le dije, bueno, doctor, prepárelo y opérele. Hágale un tratamiento porque ya eso está fistulizado y no lo va a mejorar solo el tratamiento médico. Haga una exploración, reseque ese epididimo con una cirugía abierta o ve a ver si el testículo, y en efecto, era un paciente con una tuberculosis a nivel del epididimo. Pero también yo he tenido pacientes que tienen dolor crónico en el testículo o que uno le toca el deferente engrosado y puede pensar en una tuberculosis. Esto es más de manejo de especialidad. Lo que quiero que ustedes sepan que existe esa patología. ¿Y cómo diagnosticar? Bueno, como se diagnostican todas las enfermedades. La clínica hay que pensarlo, porque como le dije, es inespecífica. Hay que orientar, pensar en la enfermedad y pensar en los antecedentes. Fíjese, ¿cómo se hace diagnóstico? A mí a veces cuando yo le doy esto, una vez me dijo uno de los de posgrado, doctor, ¿y entonces qué me puede usted preguntar? Entonces, no, eso es diferente. Una pregunta de examen escrito es diferente, pero una pregunta para un estudiante en un examen de oral, yo nada más le digo, ¿cómo diagnostica usted una tuberculosis geniturinario? Y lo que tiene que decirme, mire, doctor, eso es una clínica imprecisa, pero hay que pensar en eso, orientar y pensar. Yo le preguntaría si tuvo la tuberculosis alguien en la familia. Nosotros hemos conseguido pacientes con tuberculosis urinaria, geniturinaria, en enfermeras. Yo tengo como, creo que 3 o 4 enfermeras que han tenido. Ellas estuvieron expuestas tal vez a una tuberculosis, al bacilo, no hicieron la tuberculosis pulmonar, pero hicieron la tuberculosis por vía sistémica. En el laboratorio, fíjense, el PPD. Pero el PPD le puede dar positivo porque haya tenido pulmonar o por la vacuna. Pero en el examen de orina, esto es importante, y yo le digo a los estudiantes que un examen de orina que persista acidez, que tenga piuria
y diga, y hay pus y pus, y que no tenga bacterias, piensa en una tuberculosis urinaria, porque las bacterias no es que no las ven, es que son bacilos ácido alcohol resistentes y hay que hacerles un becaseriado de orina. A estos pacientes que tenga acidez persistente, piuria, pus, la orina. Y yo recuerdo que una vez operé un paciente prostático y estaba retenido y vi que después de la cirugía seguía con la orina turbia tal y le mandé a hacer un BK de orina y resulta que el paciente tenía, aparte de esa próstata grande, tenía una TBC de la vía urinaria. Lo traté sistémico porque no le vi en dónde era el foco. No me dediqué a estudiarlo más, sino de una vez lo mandé a la unidad de las que hay acá en el hospital, donde está la parte de sanitaria. Y ahí está el neumonólogo que tiene los tratamientos. Pero el estudio ideal para pensar en el bacilo de Koch en la vía urinaria. Ustedes hacen los demás estudios para ver qué tipo de lesiones pueda tener. ¿Cómo esto? Hacer diagnóstico con imagen, una red simple urinaria, la urografía en mi época, que ya no la estamos haciendo, hoy día podemos hacer más ecografía y urodinámica. Hacer una endoscopia, yo a veces he hecho endoscopia. Dilatación de los cálices, hidronefrosis o uréteres arrosariados. Esto es muy fácil leerlo aquí. Lo más importante es pensarlo. Yo tuve una paciente de historias médicas que una vez la consulté con una ureterohidronefrosis y uréteres arrosariados y era una ureterohidronefrosis y tuve que quitar el riñón y el paciente reportó que era una TBC urinaria. Ella, aparte de hacerle esa cirugía porque estaba el riñón muy lesionado, yo le envié a la unidad de neumonología para que le cumpliera el tratamiento. Y ahora fíjense, ustedes dicen, ¿y cómo se trata? Bueno, ustedes que están en cuarto año, estuvieron en tercer año, vieron con neumonología los tratamientos en la unidad sanitaria. Los manda uno al neumonólogo y allá le dan la quimioterapia clásica que apareció en 1946 para tratar cualquier tuberculosis urinaria, cualquiera de la vía urinaria. Los mismos medicamentos para la tuberculosis pulmonar y el mismo esquema lo cumplen para una tuberculosis genitourinaria. Claro, está la parte del tratamiento quirúrgico, porque usted ve un riñón destruido, lo tiene que quitar, un uréter arrosariado y a veces hay que cortar la zona hecha y repararla. Y como le dije, el paciente que tenía la fístula crónica en el escroto, yo le recomendé que le hiciera la cirugía y el médico terminó quitando el epididimo con el testículo, le cicatrizó bien y el paciente quedó contento, con un testículo menos, pero quedó. Entonces pueden ver que el tratamiento es médico para la tuberculosis en sí y el quirúrgico de acuerdo a las complicaciones que haya tenido. Yo tengo un comentario sobre las infecciones urinarias. Ustedes dirán que las infecciones urinarias era como más sencillo verlo. Sí, realmente la infección. Yo creo que la inquietud mía ahora en las infecciones es por ver que muchos pacientes van con una infección urinaria y el médico, pero claro, es una crítica constructiva porque yo pues tengo en el ámbito mío, mi señor es urólogo, mi hijo mayor es urólogo y tengo mucho respeto por los médicos y yo trato de orientarlos. Entonces me preocupa cuando a veces me llegan y me muestran un examen de orina, un médico, y de una vez dice, mire, yo le puse tratamiento con esto. Una vez recuerdo un niño de 4 años que me lo llevó la mamá en enero y me dijo que estuvo en diciembre hospitalizado en el Seguro Social durante 14 días. Y el niño, y yo le pregunto a la mamá, mire, y el niño estuvo muy malo, acostado allá, tuvo mucha fiebre y todo. Ay, doctor, no. Ese muchacho no tenía nada. Yo tenía que más bien ver cómo lo agarraba, pedí una bicicleta a ver si me daban permiso para llevarlo. Eso lo que hacía era brincar y tal. Y yo le dije, ¿qué más le hicieron? No, doctor, él no le hicieron más ningún estudio.
Nada más le vieron el examen de orina cuando yo lo llevé y se asustaron porque decía, no estoy hablando mal del seguro, eso lo hacen en cualquier lado, eso lo hacen hasta en la misma clínica mía y los mismos residentes míos también lo han hecho. ¿Entiendes? Entonces yo le digo, ¿y qué más le hicieron? No, nada. Le pusieron eso sí, le ponían una inyección 3 veces al día, había otra que le ponían 2 veces al día y tal. Y para la fiebre, no, ese muchacho nunca le dio fiebre. Entonces, ¿dónde está? El problema es que se dan cuenta que el manejo de una infección urinaria, desde que yo se las presenté con todo el primer entorno, a cuando después las separamos en la clasificación terapéutica. Hay muchas que no se tratan. Claro, como le digo, a veces a mí me preocupa porque de pronto me llega alguien y al consultorio yo lo vi campante y sonante, sin fiebre, sin nada, la señora tal, la señora pensé que era un cuadro poscoital y todo eso, y la ve el vecino y el vecino entonces le dice, ay, ¿cómo no le pusieron? Mire que aquí hay leucocitos, vaya y le pone meropenem o esto. Entonces, eso es lo que yo trato de enfocar, que hay que tener mucho cuidado. Y después vienen también las infecciones urinarias en la edad ya de adulta. Si hay un factor condicionante, pues lo podemos estudiar y corregir. Si no hay un factor condicionante importante o no se puede corregir, pues bueno, tratémoslo con antibióticos, pero más que todo antisépticos de los tipos de sulfa, o no antiséptico, pero sí la furadina, que tienden a ser más que antisépticos y antibióticos, que son más bacteriostáticos, esa es la cuestión. No ser de función que sea más bacteriostática y que el organismo haga la siguiente parte. Y recordarles la tuberculosis, porque yo veo que poca gente menciona esto, pero sobre todo los dos urólogos de más tiempo en el servicio de urología, sabemos que sí hay tuberculosis urinaria y no es diagnosticada. Bueno, jóvenes, me siento muy conforme y contento que hoy no se nos haya ido. Quería comentarles, ¿no? Yo soy muy respetuoso con la docencia y la semana que viene quiero darle unos temas. Voy a estar ausente 2 semanas fuera de nuevo y quería pedirles si están de acuerdo, si tienen un tiempo mañana o el sábado, me comentan si quieren que yo les dé la 4ª clase que correspondía esta semana. Yo les iba a dar 2 el lunes y 2 el viernes. Como hubo un retraso, hoy di nada más 2 y el 2 el martes. Puede. Si no, seguimos y yo Aló, ¿me escucha, doctor? así viaje en la zona donde esté. ¿Aló? Aló, ¿me ¿Me escucha? oye? Sí. Yo creo que mañana Sí, ¿y usted me podríamos. oye? Sí, yo creo que mañana se podría, pero como a las 5 de la tarde, porque de 3 a 4, creo, de 3 a 4 y media más o menos estamos con la doctora Livia en infecciosas. Perfecto, traguito ahí y lo hacemos. Pónganse Sí. de acuerdo y me avisan. Bueno, puede ser mañana como a Bachiller las 5. joven, Ujú. denme la hora. Yo voy y camino y después vengo y si me toca operar, pues les cambio. No me gustaría a las 5, no sé si Mayra tenga que operar y voy a ayudarle. Pero me avisan. ¿Oyeron las 2 clases? Sí, 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 estuvieron muy buenas, doctor. De verdad, muchas gracias. Muy buenas, me contenta. Tengo mucho aprecio y respeto por la docencia. Quiero mucho a los estudiantes, ya se los dije el día que viene. Me alegra, me voy a retirar y me avisan usted o cualquiera de usted que pueden y si pueden, lo hacen a las 6 o 7 de la noche o el sábado en la tarde o el domingo si tienen alguno o si no programamos una el lunes en la tarde y la otra el martes y jueves. ¿Entiende? No se preocupe. Yo estoy Ok, atento. bueno. Yo me voy a poner de acuerdo con ellos y yo le Avisa. mando un mensaje ahora en la noche. Me contenta mucho y muchas gracias, joven. Muy conforme con usted también en preocuparse de organizar el grupo. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, feliz tarde. Bueno, feliz Feliz noche, mejor. tarde. Muchas gracias, doctor. Bueno, jóvenes, me siento muy contento. No me he desconectado. Gracias a ustedes por oír la presentación. Claro, me preocupa que quedaron muy pocos. Después bajó a 23 tal, pero yo entiendo todo esto. Que estén muy bien. Hasta Sí, luego. de todas maneras, hay unos compañeros que pues están grabando la clase y después se la hacemos llegar a los Eso. que no pudieron estar. Después la hacen llegar y cualquier cosa después nos ponemos en línea para resumir algunas cosas. Para lo del Oh, examen yo no soy muy complicado, yo pregunto de lo más sencillo que hay ahí. No me gusta enredar eso. Ok, ok. saludos. Bueno, doctor.